Cuando ya tienes cierto nombre, cuando la gente te ve, y si no lo hiciste bien, van a decir, no, Genaro Vázquez ya está envejeciendo, ya no le salen bien las cosas, qué sé yo. No se van a preguntar si la traducción era buena, si te pagaron o La no te culpa es del actor. pagaron. La culpa es del actor. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast de A Voz Academia, donde invitamos a personas maravillosas de la industria de la locución, del doblaje, de la voz profesional. Y hoy nos acompaña un queridísimo amigo de esta casa y que nos ha acompañado en ediciones anteriores en el Festival Viva Voz, Genaro Vázquez. ¡Bienvenido! Hola, Qué ¿qué gusto tal tenerte a acá. todos? Un gusto estar aquí, Isa, muchísimas gracias. Y por eso ahora apestamos a guano. Te borré esa estúpida sonrisa del rostro, ¿no es así? Escuchen, cachorritas. Quiere decir que eres un simio. Y yo no. Hiciste un gran trabajo, Sailor Moon. Lo tendré en mente. No voy a permitir que nos duermas otra vez, viejo asqueroso. En este paso por Bogotá es obligado parar en A Voz Academia y saludar a Isa y saludar a todo el staff. No había venido yo a las instalaciones, aunque fui a Medellín al festival, me tocaba venir aquí a visitar las instalaciones que están muy bonitas, muy acondicionadas. Y nada, bueno, muy contento aquí de platicar contigo, compartir experiencias. Siempre uno nunca deja de aprender, aunque Totalmente. uno nunca puede decir, ya llegué. ¿no? Claro. Sino compartimos historias, ahora que se han caído las fronteras, Colombia, México, Canadá. Para los que no me conocen, llevo 21 años viviendo en Canadá, entonces todo esto que se ha abierto, que se ha transformado la industria de cuando yo empecé, ahora muy bonito y muy contento de estar aquí. Gracias por abrirme la puerta. Gracias a ti por visitarnos y bueno, Genaro, justamente hace un ratito estábamos hablando porque a veces ocurre que en los eventos como en el Festival Viva Voz, bueno, como que ando yo en la producción, en lo uno, en lo otro, tú listo para dar tu plática, para tu taller. Recuerden que siempre en todo producción artística, teatro, cine y radio, hay un texto, que es lo que tengo que decir, hay un contexto, que es qué está pasando en la escena, y está un subtexto. Finalmente la palabra puede ser te amo, y puedes decir, ay, es que yo te amo. Oye, decir, te amo, ay, te amo, pero te mato. Y es la misma palabra, otros 3 subtextos, dentro de distintos contextos. Pero muchas veces, a veces no nos queda tanto espacio de conversar y hasta ahora estábamos tomándonos un café, sentarnos, ¿no? sí, ahí conversando y me estabas justamente contando de tu historia. Y bueno, para los que no te conocen, este es un espacio donde tenemos la oportunidad de inspirarnos también en cómo tú llegaste a la industria del doblaje, cómo lograste florecer ahí, algunos aprendizajes que te han quedado. Y quisiera empezar justamente con el hecho, y es una premisa que comparto siempre, y en ti eso es muy, muy verdadero, muy cierto, y es que para ser actor de doblaje, primero hay que ser actor. Y tú vienes de ahí, Genaro, de las tablas. ¿Cómo fue esa primera experiencia antes de llegar al doblaje? ¿Cómo se configuró tu mundo en la actuación? Compártenos un poco de eso. Yo comencé a estudiar la carrera de actor en una academia, Sí. que fue cuando yo decidí, esto es lo mío, esto Sí. es lo que me gusta. Es muy afín con personas incluso, y el estudiar arte y todo, muy bonito. Entonces mis papás me dijeron, bueno, si te vas a dedicar a eso, va en serio. Entonces a la universidad, a literatura, dramática y teatro, a hacer la carrera. O sea, Ok, de genial. lleno. No es de a ver si me gusta Sí, y no. no son monitos. De no, una, completo. De una y completo. Y obviamente en la universidad ya es una preparación muy grande porque es literatura dramática. Wow. Es conocer teatro griego, teatro isabelino, teatro español, siglo de oro, teatro francés, teatro alemán, ¿no? Todo eso. Entonces me volví muy académico yo, de decir yo soy de teatro universitario, ¿no? Sí. Y tuve la suerte de hacer mucho teatro. Y como siendo universitario, no, televisión, no, pero cuando te abren la puerta dices, ok, voy para adentro. De aquí soy. Ok, está bien, ¿no? No. Bueno, sí. Voy para adentro, hice televisión también, hice radio y nada, bueno, como somos freelance, a veces
puedes estar una semana en tu casa, no te han llamado, y luego te dicen, el lunes tienes llamado a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5, entonces no puedes con todo. Y en una baja de trabajo tuve que regresar a casa de mis papás, y en el ir y venir tuve la gran suerte de que mis papás vivían al lado de Telespeciales y Sonomex, 2 grandes compañías de doblaje, y me empecé a encontrar a compañeros de la universidad, de la academia, de teatro que ya había hecho, que ellos ya estaban haciendo doblaje. Yo no, yo era desempleado. Y ellos me invitaron, oye, ¿por qué no vienes? Te conocemos de teatro, de la academia, de bla, bla, bla. Ven a hacerlo, se te va a hacer fácil, es un poquito como radio. Conocía la existencia del doblaje porque en la escuela lo vemos, pero lo ves como una materia. Ya. No había práctica ni nada todavía. Y entonces entré a doblaje. Y bueno, sí, yo ya traía la preparación actoral, ya había hecho radio y me recibieron muy bien. Empecé como todos, de que nadie me conocía. ¿Quién es usted? Sentado, calladito, reportándome, que le llamamos. Siendo sala. Y señor, muy buenas tardes, soy Genaro Vázquez y aquí estoy. Y empiezan a ver el yo tenía la gran suerte de vivir a 2 calles. 9 de la mañana yo estaba sentado en una sala. Salíamos a comer. ¿Todavía están esas casas de doblaje? No, las casas sí existen porque Telespeciales lo adquirió Audiomaster 3000, que es Televisa. Y Sonomex creció tanto que se cambiaron de locación. Entonces, la dirección no, pero las compañías siguen existiendo. Y nada, pues esperando la oportunidad, y Eduardo Tejedo, fue el que me dio mi primer loop, que es como el primer beso. Sí. Siempre te acuerdas. Una serie que se llamaba Brave Star, El Caballero Galáctico, creo que se llamaba, y era un fuera de cuadro. Y él me dijo, no, tienes que, le estás avisando al pueblo que vienen a matarlos, entonces te quiero fuerte, de, ahí viene la carreta, de corran, los van a matar. Y dije, pues como radio, ¿no? Y yo te doy el cue, y me lo da, y a la primera, ¿no? Entonces dijo, mira, le trae viva la ardilla, no le rueda la piedra. y ya te empiezan a dar llamaditos, y así empiezas, y funcionas, y de repente viene un director a buscar a alguien, y dice, pues que está sentado ahí, como se llame, pruébalo, ¿no? Y va creciendo la bolita de nieve, y fueron 10 años dedicado de lunes a sábado haciendo doblaje, y luego ya fui intercalando mi carrera de actor, regresando a hacer teatro, televisión. ¡Wow! Tal como nos cuentas y recuerdas ese momento casi como el primer beso, que fue tu primera oportunidad de hacer esos pequeños primeros personajes, ¿recuerdas tu primer protagónico? Claro, y fue por coincidencia, porque yo entré en una época en que la televisión satelital comenzó. Sí. Entonces las productoras tenían que rehacer todo, desde lo que el viento se llevó en blanco y negro, a volverlo a doblar para poderlo subir de manera digital, al que era la primera vez que se usaba el swap, que podías escoger portugués, inglés o español. O sea, había mucho trabajo. Y en aquel entonces los jovencitos que estaban funcionando era Yamila Tala, Raúl Aldana, Alfonso Obregón, Chucho Barrero, y estaban saturados de trabajo. Claro. Entonces yo haciendo sala, muy quietecito, con un director que se llamaba Narciso Busquets, entró la delegada, yo ya había hecho vocecitas con él, y la delegada de Landa, que era la que daba los llamados, y que ya Luis Alfonso Mendoza no puede hacer el personaje que está dirigiendo mañana. Y como que enojado, dijo, déselo a este muchacho que está sentado allí, ¿tú cómo te llamas? Genaro Vázquez, déselo a él, ¿no? Y era un coprotagónico de una serie que se llamaba And the Green Gables. Okay. Y Rocío Garcel era la protagónica, y yo era el novio. Entonces no era protagónico, pero tenía importante. Esa noche no dormí con Narciso Busquets, un protagónico, y creo que tenía 30, 60 loops, y era así como... Wow. Y a ponerse las pilas, ¿no? Y esa fue la primera serie que me marcó, porque salí triunfando. Si bien no fue genial el trabajo que hice, porque yo estaba empezando, quedó bien. De hecho, en mi Instagram, ahí está la escena de And the Green Gables. Oh, chévere. Pero una vez que Narciso Busquets, que tenía un peso impresionante en el doblaje, decía, este muchacho sirve, se abrió la puerta, ¿no? Oh, qué bien, qué bien. Y luego, digamos que una de las cosas más importantes dentro del doblaje o dentro de la locución,
para que la carrera empiece a ser como un poco más estable, puede ser, es cuando también empiezan a identificar en ti que te puedes especializar en ciertos géneros. Bueno, cuando de lunes a sábado trabajas, pues haces de todo, animados, live action, pero de alguna manera te empezamos a identificar, Genaro, por estos personajes icónicos animados, ¿no? ¿Cuáles fueron uno de esos primeros y cómo llegaste a ellos también? Fíjate que sería interesante comentarles, chicos, y comentarte a ti también, que actualmente he visto con algunos estudiantes que quieren el éxito inmediato. Claro. De ya estudié y ya quiero protagonizar y que me pidan autógrafos y que me inviten a viajar por lo que he hecho. Yo les quiero decir que yo ya llevaba 10 años haciendo doblaje, desde el 85 más o menos, y en 1994 comenzamos a doblar series como Dragon Ball, como Sailor Moon, se hizo El Rey León. Para los que no me conocen, yo soy la primera voz de Darien de Tuxedo Mask en Sailor Moon. Sigo siendo el androide 17 y el Supremo Kaiosama en Dragon Ball, que ya se hizo Dragon Ball Daima y salieron mis personajes. Ay, qué chévere. Y El Rey León se hizo en 1994 y fue producto de un casting, ¿no? Wow. Entonces, fue muy bonito de repente empezar a hacer esas series, pero en ese momento era parte del trabajo, ¿no? Eran los monitos japoneses, no había internet, entonces lo hacíamos con muchísimo cariño, con muchísimo profesionalismo, pero éramos actores anónimos en el 95, nadie nos conocía. Ni nadie se imaginaba que de repente estas series iban a ser tan icónicas y que luego pasarían hoy después de tantos años. 30 años, ¿no? Imagínate. Ahí están. A y seguir siendo lo de primero. hecho, Mario Castañeda, que hace a Goku en Dragon Ball, un día nos encontramos aquí en Colombia, en Armenia. Él vino a dar una conferencia y lo platicábamos de cómo ha crecido, cómo cambió nuestra carrera, que ahora nos reconocen, nos piden autógrafos. Eso no estaba planeado, no existía. Y vinimos a encontrarnos en Colombia, ¿no? Claro. Mira qué chistoso, ¿no? Y justamente lo que decías, Genaro, que es muy importante, y bueno, nosotros que somos una academia y que formamos también nuevos talentos, es importante tener en cuenta que, como todo en la vida, Genaro, no puede que nos vaya bien, puede que tengamos la oportunidad, la suerte, como le queramos llamar, pero todo de todas maneras tiene un trabajo, un esfuerzo, nada es de la noche a la mañana, Sí. Todo es muy variable, y lograrse sostener durante tantos años en la industria tiene lo suyo. Para Sí. ti, Genaro, ¿cuáles han sido esos principales valores que tú crees que tienes, cualidades, más allá del talento incluso, que te permiten permanecer durante años, porque vigente, ¿no? O sea, porque siento que por ahí está mucho la clave. No es solo el talento, sino que ese talento debe estar acompañado también de una serie de valores, cualidades y algo que te hace muy especial para lograrte sustentar durante años. Yo creo que, yo lo aprendí en el camino, definitivamente, cometiendo errores, Claro, pero es el ser profesional y hacer equipo con tus directores. claro. Por ser profesional indica que si sabes que vas a llegar 5 minutos tarde, le avisas al director que vas a llegar tarde. Si tú le avisas, no hay problema, porque sabe que vas a llegar tarde y replanea, ¿no? Decimos que es la casa del jabonero, el que no cae resbala. A todos se nos ha hecho tarde, incluso al director alguna vez llegó tarde, un choque, una manifestación, se te hace tarde. Pero mantener informado a tu cliente, a tu director, de lo que está sucediendo, eso te abre mucho las puertas, Claro. ¿no? Incluso Porque hay si una no puedes transparencia, llegar. ahí hay una... Y lo mantienes informado y igual él dice, no te preocupes, yo estaba atrasado, te iba a hacer esperar, qué bueno que llegues tarde. Pero mantener esa información, y eso es parte del profesionalismo, ¿no? Aparte de cuando haces tu trabajo, que yo siempre digo, no hay frase chica, todo lo que hagas, sea bombero 1, bombero 25, lo que sea, hacerlo como si fuera el protagónico, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Y el ejemplo que yo tengo es el tiburón de Toy Story, que dice, hola, soy Woody, todos fuera de la cama. Hola, soy Woody. Todos fuera de la cama. Dame eso. Y es todo lo que dice. Pero todos los chicos se acuerdan de ese Wow, tiburón. Y es esa sí. frasecita, no vuelve a salir y ¡pum!
resulta que es importante, ¿no? Absolutamente, recuerdo mucho también eso en el ámbito del teatro, cuando tenías un pequeño personaje que podía hacer inclusive solo un gesto, pero si ese gesto es memorable, es hecho Si de es la manera correcto, bien correcta, hecho. el público lo puede recordar. Eso. Bien, hablabas hace un momento, Genaro, acerca de esos errores. De los errores se aprende muchísimo más que de los éxitos. ¿Cuál crees que puede ser tal vez un desacierto o un error que pudieras haber aprendido y que te ayudó a forjar la persona que hoy eres en todo este ámbito profesional e inclusive personal? Y la lista es muy larga. Pero, bueno, decía, una de esas es creer que uno ya llegó, ¿no? Porque te dieron un protagónico y dices, oh, yo ya hago protagónicos. No. Decía yo también, hacer equipo con el director. Y esta fue una gran lección que alguna vez a Francisco Colmenero yo le agradecí. Le dije, gracias por darme mis llamados, por creer en mí. Y me dijo, no tienes nada que agradecerme, porque el hecho de que tú fueras a mis llamados, a mí me ayudaba a sacar la película. Y el hacer equipo significa que hiciste Rafiki del Rey León un día y al rato le llenas un policía, un chofer que le hacía falta en la otra película. Y cuando te da el llamado, vas por el doblete, vas por los 3 loops, vas por los 6 loops, luego te da 30 loops, luego te da el protagónico y al día siguiente otra vez un policía. Y eso es hacer equipo. Él sabe, el director sabe que cuenta contigo, que no caes en un estrellismo de yo nada más hago de 30 luz para arriba y yo nada más hago Disney y yo nada más hago anime y yo nada más... No, esta es mi profesión. Yo me rento como actor y si es un policía y es una línea o son 30 o son 300, yo lo voy a hacer con todo el entusiasmo del mundo. Porque es lo que un hombre hace. Claro. Obviamente a los directores les digo, bueno, con mi experiencia, échale un poquito más, ¿no? Pero si es un policía, lo hago con muchísimo gusto y con todo el profesionalismo y que quede lo mejor, porque también aprendí que cuando ya tienes cierto nombre, cuando la gente te ve, y si no lo hiciste bien, van a decir, no, Genaro Vázquez ya está envejeciendo, ya no le salen bien las cosas, qué sé yo. No se van a preguntar si la traducción era buena, si te pagaron o no te pagaron. La culpa es del actor. La culpa es del actor. Claro. Si había director, no había director. En fin, todo lo que hay detrás de una producción no se lo van a preguntar, te van a oír. Y si no está bien, no les gustaste. Entonces ya uno tiene que cuidar sus participaciones, así sea una línea o sean 300. Ok. Bueno, mencionabas justamente también, Genaro, acerca de la importancia de esa versatilidad. Sabemos o sé que no solamente has hecho doblaje, sino que también, bueno, pasaste por el teatro, pero también por televisión, hiciste radio, has hecho locución comercial, tienes una marca que escuché que la haces hace 17 años. 17 años. ¿Cómo fue entonces también primero fue el doblaje y luego la locución comercial? ¿En qué momento llega la locución comercial? ¿Cómo llegaste ahí? Llegó por coincidencia porque una de las directoras, que era Gloria Rocha, con quien yo ya trabajaba, que dirigió Dragon Ball, Sailor Moon, etcétera, ella empezó a colaborar con una agencia de locutores. Entonces, cuando necesitaban voces, hay muchos comerciales que necesitan actores porque se doblan los comerciales. Sí. Por otra parte está el locutor institucional que dice la marca y todo, pero de repente había que llenar con doblaje los comerciales y nos mandaba. Y descubrí el mundo de la locución comercial y pues fue muy bonito, porque era hacer ese doblaje y estar bien pagado, ¿no? Entonces dije, por allí es, y hice mi demo de locutor y me empecé a quedar con marcas allá en 1990 y fue creciendo igual, ¿no? Con profesionalismo y dedicación, marcas que no nos patrocinan, no las voy a decir, de refrescos, papitas, botanas, productos para caballero, para el cabello, así, que también es una de las grandes lecciones que aprendí, porque uno a veces quiere abarcar el rango y tener esa voz de Juan Carlos Tinoco, que es toda profunda, o Pepe Labat, y nada, pues uno no lo tiene, ¿no? Yo sigo teniendo esta voz de joven, que gracias a Dios ahí sigue,
Y uno quiere, no, yo quiero hacer cigarros, y empieza a fingir la voz y suena fingida. Claro. Entonces yo dije, no, ese no es mi mercado sigue siendo alegre y bebe esto y tómate esto y come esto. O sea, Eso para está buenísimo, jóvenes. Genaro, tener esa, porque siento que la mayoría de personas podemos caer en eso de querer sonar como cierto Exacto. referente o de pensar que te va a salir más trabajo porque hables de cierta manera, ¿cierto? Las mujeres, muchas chicas llegan acá preocupadas porque de pronto tienen una voz muy aguda y quieren tener la voz aquí de documental. Y es que esa voz funciona. Funciona. O sea, funciona perfecto. E incluso hoy en día que se está llegando mucho a estas generaciones desde, ahora está Beta y todas estas generaciones, ya entonces es este estilo supremamente natural, muy juvenil. Entonces, fíjate, Sí. son formatos que uno piensa que funcionaba otra cosa, pero no, o sea, funciona la autenticidad en últimas. Eso, funciona la autenticidad. Y siempre en la carrera ha pasado mucho que hay quienes nacieron, así como uno mide 1,80, uno mide 1,40, es la naturaleza la que nos dio eso, ¿no? Nos hizo rubios o nos hizo morenos, etcétera. Y es lo que me tocó. Entonces los que tienen voz muy gruesa, así, y hacían radio y todo, llegaban a doblaje y como les daba miedo soltar ese personaje de yo hablo todo bonito, lo hablo bien y tengo la voz profunda. Como dejar de sonar lindo. Ok, suena bien, pero ahora actúale. Métele carnita, decimos en México, métele entraña. Y no, pues no sueltan el personaje y todo. Estoy triste, muy triste, y estoy alegre, muy alegre, y todo suena igual. Sí. Y los actores de doblaje, que se identifican, pues de repente te toca ser el locutor de radio y hacer ese tono de radio, y el de televisión, te toca ser el entrevistador y actuarlo como entrevistador. Entonces, es más fácil para el actor y actor de doblaje brincar a hacer locución que el locutor que no quiere dejar el personaje porque es el que le da de comer. No, le da miedo dejarlo y sonar agudo y hacer una vocecita así y sonar más joven o sonar más grave. Les da como miedo y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro, claro. Entonces el doblaje y la actuación es una gran escuela que te abre una gama mucho más grande si quieres vivir de esto. Absolutamente. Bueno, querido, nos vamos a ir a una franja así rápida donde nos vamos a salir un momentito de la industria y vamos a conocerte un poquito. Entonces, ahí te voy a preguntar, ¿practicas algún deporte? Sí, voy ¿O al lo has gimnasio. practicado? Hice mucha bicicleta, Ajá. pero viviendo en Canadá de repente ya llega el frío y ya no es posible. Sí. Pero estoy en un gimnasio y procuro yo continuar entrenándome. Yo desde el que estudié actuación, un maestro me lo dijo, el público que te va a ver, pues tiene el derecho de ver un cuerpo decente, ¿no? Sí. Entonces, conservarlo, ¿no? Aparte es mi herramienta de trabajo. Claro. Entonces la cuido mediante el ejercicio para que me dure el más tiempo posible. Okay. Me gusta viajar, tuve la oportunidad aquí de ir a Santa Marta de Tayrona, caminar 10 kilómetros, me duele todavía el cuerpo, pero de poder seguir haciéndolo, ¿no? Claro, claro. Estar entrenado y estar listo para cuando salga un personaje que necesite acondicionamiento físico, poder hacerlo. Genial, la bici, la bicicleta entonces también. Bueno, música, un género musical, bueno, pienso que dependiendo de donde uno esté también uno va escuchando, pero ¿hay algún género con el que resuenes más o en cierto estado de ánimo dices, voy a poner esto? Soy muy rockero. Ok. Rockero de los 90, entonces todo lo que son Beatles, The Doors, Led Zeppelin, todo eso. Soy muy, muy rockero. Y me gusta la música clásica porque en mi familia hubo mucha herencia. Mi tía, por parte de mi mamá, era pianista, concertista. Tocó con grandes filarmónicas en Dallas, en Europa. Que de allí, eso es muy curioso, fue que mi mamá me dijo, cuando yo empecé a estudiar actuación, me dijo, tenemos el ejemplo de tu tía, que ya es mayor y todos los días se sentaba a hacer sus escalas en la práctica porque es su carrera. Okay. Entonces, si te quieres dedicar a esto, ahí tenemos el ejemplo de tu tía, esto va en serio. Entonces a la universidad, ¿no? Ok, y dije, mira. Pues ok. Ok, chévere. Literatura, ¿hay un género, un autor, una autora, un libro especialmente que hayas leído recientemente, un tipo de temas? Muy variado, me gusta mucho variar.
Me gusta la novela, pero me gusta mucho, sobre todo, leer sobre el arte. Ok. Estas comparaciones, he tenido la oportunidad de viajar, vas y conoces la idiosincrasia de Egipto y lo que Egipto opina de Roma, y entonces fui a Italia, y entonces ver cómo Roma vio a Egipto, y cruzas la información y se te abre el mundo, ¿no? Se te abre el mundo. Entonces me gusta indagar un poquito de eso. En Londres me compré un libro de mitología y hace las comparaciones de las religiones para que cada quien haga su opinión, ¿no? No me meto en creencias, pero entonces te abre la visión, ¿no? Hay un libro muy bueno que yo les recomendaría que se llama Psycho-Cybernetics o Psicocibernética de Maxwell Maltz, que es un cirujano, era cirujano él, y se daba cuenta que a la hora de tocarles la nariz, se las arreglaba, esa cirugía iba más allá, les tocaba el alma. Porque cuando salían de la operación hinchados con derrames y todo, la persona tenía la tranquilidad de que iba a estar bien y que era lo que quería, transformarse. Wow. Pero la personalidad ya les había cambiado. Wow. Aunque todavía no tenían lo que ellos buscaban. O sea, mi cirugía está yendo más allá. ¿Qué tiene que ver con esto? Con el mindsetting. Wow. De lo que uno piensa de uno mismo. Y entonces para los chicos ahora les digo, háblense bonito. No se hablen feo de, ay, qué idiota soy. No, todos nos equivocamos, no eres idiota. Háblate bonito y toma la lección. Ah, me equivoqué, tengo que aprender de lo que hice, cuál fue el error y seguir adelante. Y entonces este libro es muy interesante, habla todo de cómo hacer un mindsetting, de que los pensamientos provocan las emociones. Para que no te quedes enterrado en una emoción, cambia el pensamiento, ¿no? ¿Dónde es el lugar donde te sientes mejor? ¿O qué lugar atesoras? Bueno, me imagino tu casa por más de 20 años en Canadá, ya es tu casa, es donde te sientes bien, ¿cierto? Pero todos los lugares que has conocido, has encontrado, digamos, que la idiosincrasia, la cultura logra atraerte de repente. ¿Qué te ha llamado la atención de conocer lugares así tan distantes? Me capturó totalmente Egipto, ¿no? Que es el origen de la civilización. Sí. Y de allí se desprenden muchas cosas. Roma también, Italia, cada ciudad tiene lo suyo, pero sí, este link entre Roma y Egipto es muy, muy interesante. Al grado que regreso a Egipto este año. Ok, genial. Para ti, ¿cuál es como ese mantra, esa filosofía que te acompaña? Yo les diría hay que estar abierto al universo o a la religión, al Dios, como ustedes le quieran llamar, de que uno planea, pero la vida te va dando giros de pronto. Y hay que hacerle caso a la vida. Y haciéndole caso a la vida fue que yo llegué a doblaje. Y me capturó por años y ahora me está rindiendo frutos. Y yo, bueno, obviamente era necio de actuación y teatro universitario, pero hay que hacerle caso a la vida, ¿no? Y ahora para los nuevos estudiantes, por ejemplo, que quieren hacer doblaje, bueno, estudien teatro, estudien música, estudien televisión, estudien cine y de repente quizá, ¡pum!, por ahí los jalan para irse al teatro y ellos querían hacer doblaje, pero los jala el teatro, la televisión, funcionan. Entonces, esa es una filosofía que tengo de la vida, de hacerle caso a la vida. Adaptarse, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Es parte de la madurez, porque aceptar. De repente te cambia de giro total, lo que nos pasó con la pandemia, por ejemplo, claro. Y aceptarla como es, ¿no? Y lo malo cae siempre, pero también trae cosas buenas, es el yin y el yang, es el equilibrio de la vida. Entonces yo me enfoco mucho más en los beneficios de cuando algo sucede, que dices, ay, ¿qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué me persigue la desgracia? Buscar dónde está lo bueno. Y quizás solo es el aprendizaje. Y ya es algo, ¿no? Esa es un poquito la filosofía de hablarse bonito también, ¿no? Todos somos seres humanos, cometemos errores, nos equivocamos, seguimos aprendiendo. Pero hay que hablarse bonito, decir, te equivocaste, pero toma la lección. Para que seguir adelante, ¿no? Qué bien, qué bien. Equivocarse, tomar la lección y seguir adelante. Pues este fue el video podcast de A Voz Academia, una nueva entrega con Genaro Vázquez.
Encantados de haber compartido este espacio. Gracias, Genaro. No, yo Encantadísimo encantado. de haberte Gracias a tenido ti por por acá. abrirme las puertas. Bueno, y los esperamos. Aquí pueden dejarnos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao. Este ha sido todo el tiempo que tuvimos en esta semana. ¡Hasta luego! ¡A gozar, Wayne! ¡A gozar, Garth!